Buenos días, alumnos de primero de FP Básica. Vamos a continuar con las fuentes reguladas y vamos a ver, bueno, con la fuente regulada, vamos a continuar con la fuente y nos habíamos quedado en la fuente no estabilizada. Habíamos visto todo lo que era, aquí tenemos representado lo que era el transformador, cogíamos una tensión de la línea, de la red, la que todos conocemos, 220 voltios, de 220 voltios, a través del primario pasábamos al secundario y en el secundario teníamos la tensión que queríamos rectificar. La tensión que queríamos rectificar, vamos a decir por ejemplo que son 5 voltios. 220 voltios la hemos pasado aquí a 5 voltios a través de esta etapa. Con la etapa de rectificador nos daba esta señal pulsante y esta señal pulsante tenía un valor aproximado, vamos a decir otra vez, de 5 voltios, pero era pulsante, no era esta señal que es a la que queremos llegar. A través de un filtro que habíamos visto que era un condensador, conseguíamos sacar esta señal con un filtro. Si recuerdan, decíamos que a mayor condensador, a mayor condensador, el rizado, que era este fenómeno que aparecía por aquí, el rizado era menor. Pero que tampoco podíamos pasarnos con el condensador, dado que aparecían puntas de corriente que podían quemarnos, ya bien sea el rectificador o sea el filtro. Y yo decía, hemos llegado aquí. En el osciloscopio veíamos que prácticamente esta era la señal. Tenemos que llegar a esta. Esta aquí es donde vamos a conectar nuestro teléfono móvil, la PlayStation, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaba? Yo decía, no, todavía nos falta una última etapa. Esta etapa la hacemos mediante la estabilización, un estabilizador. Y el estabilizador, ya lo adelantaba un poco, era un elemento como este, un elemento electrónico llamado, en este caso, estos son los de la familia 78XX. También adelantaba que el XX sería pues 0,5 si vamos a obtener aquí 5 voltios, el 12 si vamos a sacar por aquí 12 voltios, etcétera. Ya todo esto lo iremos viendo. Pero para llegar de aquí a aquí, primero vamos a pasar a ver un experimento para ver por qué motivo cuando llegamos aquí, aunque viéramos que en el osciloscopio prácticamente teníamos una señal continua, vamos a ver por qué es necesaria esta etapa de estabilización en las fuentes lineales. Bien, vamos a hacer un pequeño experimento. Yo sé que siempre digo que vamos a saltarnos las matemáticas, un poco vamos a entender los conceptos, pero en este caso es importante ver un tema de matemáticas. ¿Y por qué? Porque vamos a ver por qué es necesario al final, aunque hayamos obtenido en nuestra fuente, hayamos obtenido una fuente que es de continua, ¿por qué necesitamos estabilizarla? ¿Cuál es el proceso por el cual tenemos que estabilizarla? Y para tener eso, para saber cómo funciona ese tema, primero tenemos que ver un fenómeno que ocurre en los condensadores. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Fíjense que he hecho aquí dos circuitos, son iguales, tenemos 9 voltios. Este primer interruptor está aquí en vacío y tenemos otro interruptor aquí que no permite que pase la corriente. Cuando yo le dé aquí, pasará la corriente al condensador, lo cargará y no permitirá que pase corriente por la resistencia esta de 10K. Aquí lo mismo, lo único que este es un condensador más grande, este es uno de 100 microfaradios y este es uno de 10 microfaradios. Ahora voy a pulsar en uno y en otro y vamos a dejar que nuestro condensador se cargue. Ya está cargado, fíjense que el condensador se ha cargado, ha pasado la corriente por aquí y se nos ha cargado aquí a 9 voltios. Este también debe estar cargado a 9 voltios.
Una vez devuelva este interruptor, ya la corriente no puede pasar, pero nuestro condensador sigue cargado. ¿Por qué? Porque no se puede descargar por ningún lado. Voy a abrir aquí el esto para ver un poco las curvas cómo van funcionando. Aquí vemos que la curva azul, que es la que pertenece a este, y la curva roja están arriba del todo, están a 9 voltios. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, voy a descargar el condensador rojo y voy a descargar el condensador azul más o menos al mismo tiempo. Y vamos a ver cómo funciona cómo se descarga el condensador, porque ahora el condensador, cuando yo cierre el interruptor, la corriente no podrá ir para atrás. Se descargará a través de esta resistencia, que son iguales ambas. Vamos a darle ahora que estamos comenzando, le damos aquí y le damos aquí. Fíjense aquí cómo se han descargado los dos. Voy a parar la simulación y vamos a ver. El rojo es el de 100 microfaradios y el azul es el de 10 microfaradios. Bueno, ven cómo el azul, el de 10 microfaradios, ha tenido una descarga más rápida que el de 100 microfaradios. El de 100 bueno, este fenómeno de descarga, ahora veremos dónde se produce, en nuestra fuente de alimentación. Y fíjense que el fenómeno este de descarga depende de una serie de valores. En el azul era más lenta, en el azul era más rápida, en este era más lenta, y vamos a ver de qué valores depende. Voy a poner aquí en rojo. Bueno, pues depende, un segundito, lo voy a bajar y lo voy a escribir aquí. Pues depende de dos valores. Este valor normalmente se llama tau y es R por C. R 10K multiplicado por C, 100 microfaradios. Y esto son los segundos de descarga. Y un condensador como este, todos los condensadores, normalmente decimos que llegan de aquí a aquí al multiplicar 5 veces este factor de descarga, R por C. Si R era 10K, sería 10, 1, 2 y 3, 10.000, multiplicado por 100, y como era micro, era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a empezar a cargarme ceros, 0,0, 0,0, este se va con este con el otro, este se fue con el amigo y este también. Al final sé que mi tau aquí, en este caso, sería de 1 segundo. Por tanto, yo puedo decir que mi condensador, este condensador, se va descargado en 5 veces tau. Vamos a ver, más o menos, estoy aquí, 2, 4, y el poquillo este que tengo más el poquillo este de abajo son 5 segundos, perdón, que no va muy bien el ordenador. Si bajo por aquí hay como 3-4 cuadritos, aquí tengo otros 4 cuadritos que deberían ser justo la mitad de aquí, porque entre este y este hay 2, entre este y este hay 2, tengo 2, 4, 5 segundos. He elegido los valores para que me diera esto, 5 segundos. Quiere decir que hay 5 segundos en la descarga. Vamos a ver cómo afecta esto a mi... Vamos a ver cómo afecta esto del condensador a mi fuente de alimentación. Vale, voy a borrar esto. Sabíamos que aquí, cuando salíamos de aquí, este era el positivo, este era el negativo, por aquí habíamos entrado con tensión alterna por estos dos lados de nuestro... Con esto entrábamos con tensión alterna, por aquí salíamos
con la tensión esta así, otra vez, no me canso de pintarlo. Y por aquí pues ya estaríamos con la tensión de rizado, ¿verdad? La tensión de rizado. Vamos a pintar esta tensión de rizado ya un poco en un tamaño mayor. Y vamos a ver qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Bien, teníamos esta señal. Y vamos a ver qué era lo que ocurría con el rizado. Con el rizado lo que hacíamos era, este condensador se quedaba cargado, pues si aquí teníamos 5 voltios, ¿verdad? A los 5 voltios hay que quitarles un poco la caída de tensión dentro de los diodos, que suelen ser unos 0,7 voltios, ¿verdad? Unos 0,7 voltios de más. Bueno, aquí teníamos esto. Y acabamos de ver que nuestro condensador, este era el valor de pico de la tensión, el valor de pico. Supongamos que nuestro condensador se tiene que cargar a 5 voltios. Se tiene que cargar a 5 voltios, ¿no? Pero el valor de pico es un poco superior a 5 voltios. Cuando la tensión sale de aquí, de nuestro puente de diodos, comenzaba hasta aquí. Nos carga el condensador hasta este valor. Y cuando la tensión empieza a bajar, el condensador, como tiene mayor valor que la tensión que tiene de energía que lo está cargando, comienza a descargarse. ¿Y cómo lo hace? Como acabamos de ver en el experimento anterior. Hará una forma así, ¿verdad? Bueno, pero vamos a pintarlo como si fuera una recta, en vez de una forma así. Se descarga con esta recta. Y esta recta, que era la formilla aquella que veíamos. ¿Y esta recta de qué dependía? De tau, que era R multiplicado por C. C es el condensador, R es la resistencia. Sigue descargándose y cuando el semiciclo este de aquí va en sentido contrario, en este me aparece este. Comienza a cargar a través de la fuente del diodo, comienza a cargar, toca aquí con el condensador que se descarga y lo vuelve a cargar el condensador hasta aquí. Y cuando vuelve a bajar, ¿qué es lo que hace el condensador? Empieza a descargarse. Vamos a ver. El condensador se tiene que descargar siempre hacia aquí, ¿verdad? Porque hacia aquí no puede. Hacia aquí tiene este diodo que no le deja pasar. Y por aquí no va a ir, porque en este caso estaría este positivo, este negativo. Descarga hacia el otro lado. Entonces siempre descarga por aquí. Cuando vuelva por aquí, volverá otra vez, tocará aquí y se habrá intentado descargar por aquí. Vuelve a tocar aquí y cuando vuelva a subir, espero no estarme liando, no estaros liando, vuelve a descargar aquí. Entonces, a mayor sea el condensador, más se aleja, porque fíjense ustedes que si por ejemplo yo cogiera un condensador más pequeño, cogí el de 10 microfaradios, ¿se acuerdan que el de 100 descargaba así? Pero el de 10 descargaba así, ¿verdad? Supongamos que yo cojo aquí en verde el de 10 microfaradios, la recta no sería así, sería más pegada aquí, con lo cual el rizado sería mayor. Por eso el condensador a mayor sea, menos rizado hay. Pero vamos a ver un temita. También depende de la resistencia. Y la resistencia esta, porque te he dicho que esta recta depende del condensador, eso lo tengo resuelto, pero también depende de esta resistencia. Y esta resistencia ya puede ser un teléfono móvil o puede ser la PlayStation, o puede ser un portátil o una televisión. Por lo tanto, esta resistencia es variable y por culpa de esta resistencia puede ser que tenga una recta así, vamos a coger el azul, una recta así que me vendría muy bien porque tendría muy poco rizado, pero es verdad que como al multiplicar puede ser una resistencia muy alta o puede ser una resistencia muy baja. Imagínate que tau fuera una resistencia muy baja, sería el equivalente a tener también un condensador muy bajo.
Lo que quiero que quede claro y la necesidad de colocar un regulador es por lo siguiente. Porque igual que se hace que modifique el rizado, ¿eh? A más condensador, menos rizado, a condensador más pequeño, menos rizado, también dependerá como el coeficiente este tau depende de la R y depende de la C, pues también depende de la R. O sea que cambiando las cargas, si quito el teléfono y pongo una tele, o pongo las dos, el teléfono y la tele, podría ser que esto hiciera que cambiara mi rizado y tuviera mucho más. Y yo ya me he encargado de poner un condensador para que esto no ocurriera. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? La forma en que tenemos que solucionar este problema es colocando antes de la R, quitando esta R de aquí, la quitamos y justo antes tenemos que poner una nueva etapa, que es esa que hemos visto al principio del vídeo, que sería con un regulador, en este caso el 78XX, y ya ahora sí ponemos aquí nuestra carga, la resistencia esta famosa, que puede ser lo que sea, televisión, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Es por eso la necesidad de colocar un regulador. Y ahora pasamos a ver lo que es un regulador y cómo se coloca. Bien, y ya para acabar vamos a ver lo que era el estabilizador este. He hablado todo el tiempo del 7805, es un elemento es como este, y es simplemente al final de nuestro circuito colocaríamos un elemento como este. Este tiene una serie de características y las voy a nombrar así un poco por encima. Lo primero, ya he dicho, pertenecen a la 78XX, y esto en base a la tensión que queramos sacar por este lado, por aquí donde pone output, por esta patilla, entre esta patilla y esta que es el ground, el negativo de la batería, que iría conectado por aquí, que sería el negativo de nuestra fuente, ya lo veremos, pues tendríamos el 78, pues los hay el 03 me parece, es el 33, el 33, el 05, tenemos el 06, el 09, todo esto pues daría 9 voltios a la salida, 6 voltios a la salida, está pues los 12, el 7812, aquí no hay más que poner este número aquí, vas a la tienda y le dices dame un 7812 y sabes que vas a tener 12 voltios aquí a la salida. Lógicamente, para sacar 12 voltios aquí tendrás que tener una tensión adecuada. Si tú metes por aquí 5 voltios, por aquí no te van a salir 12 voltios. Es más, este tipo de circuitos integrados tienen muy poco rendimiento. Para sacar 5 voltios por aquí es necesario darle una tensión mínima. Y esta tensión mínima la vemos en la hoja de características. Nos las dice el fabricante. Normalmente un 7805 necesita una entrada de como poco 7 voltios. Y una tensión que no puede superar, el fabricante también te lo va a decir, la tensión mínima para sacar 5 voltios aquí será de 7, y si una tensión máxima de a lo mejor 30 voltios. Si tú le das más de 30 voltios, se te quema. De hecho, estos elementos consumen mucho, y esta pastilla de aquí, que ya la hemos visto alguna vez, es una pastilla donde colocaremos aquí un disipador, una plaquita de aluminio, para que el calor que produce al pasar la corriente por él se disipe con el aire. Estos elementos tienen muy bajo rendimiento, pero vamos, son los más utilizados. Esto y otra serie que es un poco mejor, pero no vamos a hablar de ella. Igual que tenemos la 78, existe la serie 79XX, es exactamente igual que esta. La única diferencia es que esta da tensiones negativas.
Quiere decir que yo voy a sacar de aquí menos 3,3 voltios, menos 5 voltios con respecto a la fuente que teníamos anteriormente a ella. Ya todo esto lo veremos en un vídeo donde lo montaré en la protoboard. Otra cosa que tengo que comentar de este circuito integrado es que normalmente se le coloca un condensador antes y otro después. Esta es la patilla de entrada, esta patilla ven que va aquí a tierra y esta es la de salida. Y normalmente se les coloca unos condensadores. Esto no tiene nada que ver con el condensador que hemos colocado antes de filtrado, el que nos servía para... Esto estaría unido aquí. El condensador de filtrado, el que nos servía para eliminar el rizado, ¿verdad? No tienen nada que ver. Estos dos condensadores siempre se colocan muy próximos al circuito integrado. Yo tendría que poner aquí un condensador unido aquí y por aquí otro condensador unido aquí. Bueno, esto ya se está. Yo tendría que colocar eso, un condensador aquí, un condensador soldado aquí y soldado aquí a tierra. Por ejemplo, para este me dice el fabricante que es de 0,33 microfaradios. Y me dice que tengo que poner a la salida, pues pondría soldado por un lado y soldado aquí al negativo, pues uno de 0,1 microfaradios. Estos condensadores, ¿qué utilidad tienen? Pues tienen la utilidad de que este sirve para eliminar perturbaciones que pudieran ocurrir antes. Por ejemplo, alguien conecta un motor y ese motor al arrancarlo envía un pico de tensión a la red. Pues directamente este condensador se come ese pico de tensión y no llega a nuestro circuito integrado regulador. Y este tiene la utilidad de lo mismo pero por el otro lado, vamos a decirlo así. Pues nos sirve para que ayuda a estabilizar la señal de este lado y elimina una cosa que se llaman los armónicos. Y los armónicos es que cuando yo tengo una fuente conectada, esta fuente a veces devuelve pequeñas corrientillas que podrían parecer de señal alterna, y entonces este condensador lo que hace es se las come y evita que por aquí entre continua y por ahí salga una medio alterna pequeñita, que esto puede perjudicar a la red. Entonces lo que hacemos es se le coloca este condensador y estos valores normalmente te los da el fabricante. Y con esto terminamos de ver un poco por encima lo que es la última etapa de la fuente lineal. Estamos hablando de que ya hemos terminado con las fuentes lineales, y esta sería ya una fuente completa, que es lo que se llama una fuente regulada. Pues muy bien, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.